Vamos a seguir con las intervenciones y luego dejaremos el turno de preguntas cuando acaben las intervenciones. Entonces, le damos el turno ahora a Nieves Ideas Vuelta, que es portavoz del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón y es portavoz de la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia. También es secretaria nacional de Mujeres Políticas, de Igualdad y Salud de Chunta Aragonesista y ha presentado numerosas iniciativas en relación al proyecto del nuevo hospital de Alcañiz, reivindicando siempre la necesidad de que sea 100% público. Ha denunciado también repetidamente la actitud ocultista de Ricardo Oliván y en todo lo que ha sido declaraciones relacionadas con este proyecto. Y precisamente estos días, el viernes, tiene una pregunta para Oliván que nos podrá explicar también sobre todas estas cosas. Muchas gracias a la plataforma por habernos invitado a participar en esta mesa redonda, que ojalá fuera una mesa más redonda, porque estuviéramos todos los partidos políticos y pudiéramos mantener en público el debate que habitualmente solemos tener en las Cortes, aunque solo sea por eso, porque estamos representando los 5 partidos políticos a la ciudadanía en estos momentos. Quiero agradecer, por supuesto, también el esfuerzo que se está haciendo por parte de un sector muy importante de la sociedad del Bajo Aragón histórico. La plataforma sin duda tiene mucho que ver en esta movilización, pero la conciencia ciudadana al final se va forjando poco a poco. Y no me cabe la menor duda de que si no existiera esta movilización o si no hubiera existido ni un conato de rebeldía ante las declaraciones de las manifestaciones o las intenciones que está planteando el Gobierno actual desde hace ya un cierto tiempo, pues las cosas hubieran avanzado de otra manera. Y eso es lo que hace, por lo menos, que quienes creemos firmemente en la sanidad pública, como es nuestro caso, quienes seguimos apostando por una sanidad accesible, una sanidad de calidad, una sanidad universal, que en realidad nunca lo fue del todo y que ahora lo es mucho menos que lo era antes del 1 de septiembre del año pasado, cuando entró la reforma sanitaria en vigor, tengamos una cierta esperanza y, sobre todo, nos da también impulso para seguir respaldando las propuestas de otros grupos parlamentarios que van en la misma línea que el nuestro o para seguir nosotros planteando iniciativas. Como bien ha dicho el moderador, llevamos varias legislaturas planteando preguntas orales, preguntas escritas, solicitudes de información, proposiciones no de ley, debates, mociones. Se van solapando en el tiempo y ahora, en el momento actual, pues sobre todo los partidos que estamos aquí en estos momentos en la mesa, es cierto que cuando no es uno es otro seguimos planteando, en este caso, el futuro, el presente y el futuro del Hospital de Alcañiz. Quizá también es un buen momento para mostrar la solidaridad desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista y desde mi partido con el personal de limpieza de los hospitales de salud que están en estos momentos en plena pelea, y esto es un síntoma más de todo lo que tenemos encima. Es decir, que todo lo que está pasando con el Hospital de Alcañiz no es algo puntual, no es como una seta que sale ahí, sino que hay que enmarcarlo dentro de este nuevo modelo que ya se ha empezado a conocer aquí en Aragón, aunque solo sea a título de declaraciones y de intenciones, y que de alguna forma ya lo tenemos muy bien ilustrado con las experiencias de la comunidad, en este caso, la comunidad valenciana, por una parte, con hospitales como el de Alcira, y luego ya Madrid, que siguió las pautas de la Comunidad Valenciana y que está siendo pues la televisión en la que vamos mirando todas aquellas personas que nos preocupa ese nuevo modelo de sanidad. Y nos preocupa porque va a dejar de ser accesible en Aragón si se cumple lo que anuncia en ocasiones el Gobierno, porque ahora hablaremos también de una pequeña esperanza. Será mucho menos accesible, sin duda. Al final será mucho más restrictivo, sin duda. Será de menor calidad, sin duda. Y, por supuesto, nos va a costar más dinero. Eso también, porque cuando se señala que en estos momentos pues es una fórmula, la fórmula de que se pueda dar un contrato o la gestión, en este caso, voy a decirlo además textualmente para no cometer, en este caso, que no haya ninguna duda al respecto, estamos hablando
según el texto refundido de la Ley de Contratos de Servicios Públicos, de una concesión, de una obra pública, pero dentro del marco de una explotación. Es decir, que el Gobierno le da a una empresa la construcción, le da permiso para que pague, aunque quede mal decirlo así, le permite que pague como si lo estuviera haciendo un favor, ¿verdad? La empresa al Gobierno, que se lo está haciendo evidentemente el Gobierno a la empresa, porque luego le va a permitir que realice una gestión de lo que sea, porque creo que nadie pensará que una empresa privada que se mete en un embarque de estos es una ONG. Se supone que hay un ánimo de lucro. Lógicamente, si no, no serían empresas. Es que cuando uno monta un negocio, tonto sería si el negocio, que es para vivir, quieres que no te sea rentable. Bueno, pero cuando jugamos con salud, pues en esto hay que ser muy serios. Esto no es como ni tan siquiera como la concesión del autobús, es que es otra cosa. Es que estamos hablando de un servicio que remite a un derecho que es inalienable en este caso, que lo tenemos que defender hasta el final, porque si no van a conseguir que haya dos sanidades, una sanidad para quien se la puede pagar y una sanidad para quien no se la puede pagar, que está más cerca de la beneficencia. La idea de privatizar la sanidad pública, en el caso de Madrid y en el caso de Valencia, era muy clara, porque en el caso del Hospital de Alzira se le dio la construcción a una empresa. La empresa, evidentemente, fue cobrando este dinero, como antes se decía, un X%, X millones anuales. Se valoró la tarjeta sanitaria, el coste de cada tarjeta sanitaria, se estimaron el número de tarjetas sanitarias y empezaron a funcionar. Les dejaron que ellos fueran gestionando además todo, y al poco tiempo resulta que aquello fue un descalabro. Y empezó a acumular deuda de una forma alarmante. Lo que hizo en esos momentos el Gobierno de la Generalitat de Valencia fue retirarle esa concesión, asumir desde las arcas públicas ese agujero negro que había gestionado, que había ocasionado la empresa privada, volver a sacar otra vez a concurso esta obra y volvérsela a dar a la misma empresa. Pero esta vez estimaron mejor la tarjeta sanitaria porque le pusieron un costo superior. ¿Quién lo paga al final? Lo pagamos todos. Eso es, los ciudadanos. Es que ni la sanidad es gratuita en estos momentos, porque la estamos pagando con nuestros impuestos, o directos o indirectos, da igual, y nos da la impresión quizá de que nos lo regalan. No nos regalan nada, nos lo estamos pagando. Y además es una obligación de los poderes públicos responder a ese derecho que está reconocido en la Constitución, que tenemos además reconocido en nuestro Estatuto de Autonomía, que tenemos reconocido en nuestra Ley de Salud, y que desde luego, sería en estos momentos una locura pensar que pudiera estar en cuestión, sencillamente porque hay un partido político que ve la oportunidad de quitarse un muerto de encima. Y no olvidemos aquí que hay partidos como el Partido Popular que huelen el dinero, y la sanidad se ha convertido en estos momentos, o mejor dicho, la salud se ha convertido en un gran negocio, pero no aquí ya ahora en Aragón, sino que es que ya viene siéndolo desde hace un cierto tiempo. Procesos de privatización o de externalización, como dicen, de algunos servicios, no exactamente de todo un hospital, como es lo que se plantea aquí, ya se ha visto también el resultado que ha dado, porque hay organizaciones sindicales que recientemente han presentado informes sobre el resultado de esa externalización. Pienso, por ejemplo, laboratorios, resonancia magnética, mamografías, etcétera, que en principio dices, bueno, lo derivo y así alivio las listas. No, es que al final los estudios todos indican que al final, a medio y a largo plazo, quizá a corto plazo no, pero a medio y largo plazo es más caro. Es más caro porque eso hay que pagarlo, y desde luego quizá no da la impresión de que se está pagando, pero se está pagando. Luego, no hay ninguna explicación económica que permita hacer entender a la gente que, ni entender, por supuesto, a mi partido, que es rentable para una comunidad autónoma como la nuestra, o que es mejor para quienes estamos pagando con nuestros impuestos la sanidad pública aragonesa, que se produzca una externalización o una privatización ya directa. El caso del Hospital de Alcañiz es un caso diferente a otros, porque el Hospital de Alzira se comenzó como un hospital nuevo y ya se planteó este tipo de gestión. Pero es que en el caso del Hospital de Alcañiz, yo siempre intento recordarlo, es un hospital público. Es que si hay un nuevo hospital, si hay un nuevo edificio, será un nuevo edificio, pero es que el hospital que tenemos ya es público.
Luego, no es construir un nuevo hospital, es construir un hospital bajo esta fórmula de construcción y explotación en régimen de concesión de obra pública. No, no, es transformar un hospital que en estos momentos es público en otra cosa, que desde luego no lo será. Y eso es menos habitual, eso es lo que ya se está haciendo en Madrid. O cuando nos ha dejado morir a veces los hospitales, porque te clavan delante de un hospital que tú no mejoras de personal, que no mejoras la cartera de servicios, que no procuras los equipamientos que se necesita para atender bien a la gente, que no ayudas a que funcione en condiciones para dar una atención de sanidad de calidad. Enfrente colocas un hospital privado, a ese le das un cierto empuje, la cosa empieza a funcionar, ves cómo el público se va muriendo, y eso ha pasado en Madrid. En la Comunidad de Madrid se ha visto hospitales que han muerto públicos porque cerca han hecho crecer, han hecho medrar el negocio de un hospital privado que al final pues ha acabado asumiendo toda la carga asistencial de la pública como si fuera público, y no lo es en absoluto. Por desgracia, además, el Hospital de Alcañiz es que lleva años, porque yo leyendo ahora muy rápidamente el texto que nos habéis pasado desde la plataforma con ese manifiesto que no conocía hasta el momento, claro, recordéis que son 10 años ya de pelea. Es que yo recuerdo cuando en el año 2005 se prometió que este edificio, que este nuevo hospital, este nuevo edificio para el hospital iba a estar como mucho antes de que acabara la legislatura pasada, es decir, antes del año 2011. Nos hemos pasado toda la legislatura pasada haciendo preguntas sobre el hospital, haciendo preguntas de todo tipo, persiguiendo para ver cuándo iba a estar el estudio funcional, para ver cuándo iba a estar el plan funcional, cuándo iba a estar la licitación del proyecto de obras, cuándo finalmente se iba a resolver el tema de los terrenos, planteando iniciativas en las Cortes de Aragón para que se garantizara el máximo nivel de colaboración institucional entre el anterior ayuntamiento de Alcañiz y la Diputación General de Aragón. Y decíamos, bueno, tampoco, al menos había un nexo entre medio, algo tendría que haber servido para que hubiera un acuerdo. No lo hubo. Hemos planteado cantidad de iniciativas intentando descubrir dónde estaba la verdad, porque aquí se decía una cosa en Alcañiz y luego en las Cortes de Aragón la consejera a lo mejor pues hacía callar las palabras de la entonces alcaldesa. Entonces no había acuerdo, Así ha sido todo. Por desgracia, se llegó a esta nueva legislatura con las cosas sin hacer. Y yo sí que quiero reconocer, en este caso, algo. Es que en aquella época que yo, particularmente como portavoz, fui muy crítica con la forma en que se estaba gestionando todo el tema de los terrenos aquí en Alcañiz, el tema del compromiso, de la falta de compromiso del Gobierno de Aragón en el Gobierno, en la Diputación General de Aragón y, al fin y al cabo, en el seguimiento que les hacíamos desde las Cortes, nunca en aquellos momentos, nunca pensamos que si se podía retrasar o no, eso podía llevar adelante, si hubiera el mismo Gobierno o Gobierno que no fuera del Partido Popular, una privatización. Y yo recordaba hace poco pues, que en el 29 de noviembre del año 2011 el Partido Popular denunciaba deficiencias en el hospital, que en enero del 2011 el Partido Popular fue a las elecciones en pre-campaña jurando y perjurando que evidentemente en Alcañiz, si gobernaban y gobernaban en la ciudad y gobernaban en Aragón, habría un nuevo hospital, ya. Pero lo que nunca decían era que iba a ser de esta forma. Nadie explicó que planteaban un cambio y que el cambio era un cambio de modelo, en absoluto. Y la lástima es que hemos dejado de plantear iniciativas o de hacer visible un debate sobre las mejoras que requiere el Hospital de Alcañiz, porque la requiere, porque antes hablábamos, pues eso, hablábamos de que faltaba UBI, hablábamos de que faltaban quirófanos, hablábamos de que había camas cruzadas, hablábamos de que se cerraban plantas, hablábamos de que hacía falta ginecología, alergología, etcétera, etcétera. Y la línea de intentar mejorar un hospital que al fin y al cabo le da servicio a muchas comarcas en el Bajo Aragón histórico, lo cierto es que ha dado paso a otra situación de alarma en la que estamos todo el día aquí intentando ahogar como podamos al Gobierno para que no den el paso, esa es la cuestión. Entre tanto, desde que entró este Gobierno hasta ahora, desde mi grupo yo no lo sé,
de verdad, posiblemente ronde casi, desde luego, más de 50 o más cerca del centenar que otra cosa de iniciativas, solicitudes de información, preguntas orales escritas también, de todo tipo, para intentar atar algo. Porque no puede ser que el mismo día que la presidenta Rudy dice que en las Cortes de Aragón, dando su bienvenida prácticamente como nueva presidenta del Gobierno de Aragón, va a haber una financiación público-privada para el Hospital de Alcañiz, estemos a fecha de hoy sin haber tenido nada en claro en las Cortes. Es un ejemplo de insulto, pero no a los portavoces, ni siquiera a mí misma, ni a los grupos, es a la institución en sí misma, es una obligación del Gobierno dar cuenta de todo lo que está haciendo. Y todo lo demás, si no, evidentemente es ocultación de datos o mentira tras mentira. Ellos sabrán, porque yo aquí tenía apuntado, desde luego, máxima oscuridad, sí. Hemos tenido que estar repitiendo todas las preguntas. Preguntas del tipo, ¿qué va a pasar con el personal sanitario y no sanitario en el caso de que entre en vigor esta fórmula que plantea en ocasiones, o casi siempre, mejor dicho, en este caso, la presidenta y el consejero Oliván? ¿Qué pasará con el que se contrate después? La respuesta, quedará bajo tutela de la Administración autonómica. ¿Qué es eso? Silencio absoluto. ¿Cómo va a intervenir la empresa concesionaria en la dirección? No, es que la dirección será siempre médica, la dirección médica será pública. ¿Y quién manda sobre la dirección médica? Y si en un edificio que estoy gestionando yo, que soy empresa privada, digo que no me es rentable que funcionen tantos quirófanos y que me es rentable que coexistan con otro tipo de servicios que procura una entidad aseguradora, por ejemplo, eso no aparece en ningún sitio. ¿De qué tipo de contrato estamos hablando? Lo hemos preguntado en 2012, en febrero, en diciembre, en 2013, nada, todavía nada. ¿Qué servicios serían gestionados y explotados por la empresa concesionaria de la obra como prestación? Porque, insisto, ya no somos tontos, no son una ONG, nada. ¿Tienen ya decidido? No creo que sea una pregunta difícil de responder. Y si lo tienen decidido el modelo, ¿han realizado ya el estudio de viabilidad? Nada. Pero mientras me está respondiendo estas cosas, nos está respondiendo esto en las Cortes, el consejero, aquí en Alcañiz, al mismo tiempo o incluso meses antes, ya estaba diciendo que tenía prácticamente el pliego de condiciones preparado. Y no hemos podido sacar nada al respecto. Bueno, ¿con qué empresas privadas interesadas han estado hablando? Nada. ¿Cuál es el cronograma? ¿Con qué plazos mueven? ¿Qué es lo que plantean? Nada. ¿Qué esperanza puede, por ir terminando, qué esperanza es lo que nos puede quedar? No lo sé. Si comedida, porque digo, no sé si es que no se enteran o es que mienten más que hablan. Pero la nueva gerente, María Ángeles Alcutén, cuando estuvo aquí, dijo cosas que eran diferentes a las que había estado defendiendo el consejero. Entonces, no hay dos, el consejero no se entera, o no se entera Alcutén, o se enteran los dos y están aquí mareando la perdiz, que es posiblemente lo más claro. Hay un momento en el que dice ella, en unas declaraciones al diario de Teruel, y no las ha desmentido, y luego entiendo que son correctas, que el Servicio Aragonés de Salud de Aragón todavía no se ha definido sobre el modelo de construcción del nuevo hospital de Alcañiz. Y se lo preguntan así, está analizando todas las alternativas. Luego, seguiremos presionando para que sea público, siga siendo público como lo es en el momento actual. Porque ese dinero que dicen que se pueden ahorrar, en realidad, dicen, bueno, no computa déficit, eso habrá que verlo. Pero eso que no computa déficit, el déficit nos lo llevamos los ciudadanos en el bolsillo. O sea, para que las cuentas le salgan bien, resulta que vamos a tener que pagar 3, 4 veces más de lo que vale el edificio. Eso es lo que, desde luego, no estamos dispuestos a aceptar en absoluto. Y además de otras cuestiones en las que ella le estaba diciendo que no se entera a veces bien el consejero. Pero claro, que ella misma diga, a día de hoy no tenemos una decisión tomada, es que a día de hoy el hospital puede, y a nuestro modo de ver, debe seguir siendo público. Eso es lo que pretendemos. Pretendemos que dentro del debate global sobre la mejora de la sanidad pública, concluyo, siga existiendo el Hospital de Alcañiz, que el Hospital de Alcañiz sea algo más que ese símbolo de lo peor que nos puede pasar en la sanidad pública y que, por lo tanto, tenemos que evitar, tenemos que hacer todo lo posible para que no sea. Y que es ese empeoramiento, evidentemente, de nuestro sistema, es ese desmantelamiento de nuestra sanidad pública, y lo que exigiremos es la máxima participación y transparencia. Con un tema, yo creo que se ve muy claro, con el tema de los laboratorios, la posible privatización que también habían planteado y centralización de los laboratorios, no olvidemos que detrás existe un recorte de personal.
La estimación que hizo un sindicato Comisiones Obreras hace poco, la semana pasada, estuvimos invitados también a una mesa redonda, nos ofrecieron un informe y hablaban de que si se centralizaba y se privatizaba finalmente los laboratorios públicos de los hospitales, pues seguramente habría un recorte de 205 plazas eventuales, que evidentemente no se renovaría el contrato y ya está, sin pensar en esa orden del 2 de mayo que se ha puesto en vigor para jubilar forzosamente a quienes tienen 65 años sin garantía absoluta de reposición. Pues iban quitando, al final nos van a dejar hospitales de juguete. Esto es lo que tenemos que evitar, como digo, porque de lo que se trata es que aquí, en el Bajo Aragón, exista la mejor atención sanitaria posible, como la exigimos para cualquiera de los sectores. Es un hospital de referencia, el Hospital de Alcañiz, es un hospital del sector sanitario y no podemos andar con tonterías. Así que si alguien tenía alguna duda, que creo que no, desde luego Xunta Aragonesista seguirá peleando para que el Hospital de Alcañiz siga siendo un hospital público, de gestión pública 100%, y desde luego participaremos en todas las movilizaciones que hay al respecto y respaldaremos todas y cada una de las movilizaciones que, como las de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos del Bajo Aragón, están realizando. Muchas gracias.